Hola, muy buenos días. Estamos en la ya mitad de la última semana, a la mitad de la última semana del primer módulo titulado Introducción a la Andragogía, precisamente del diplomado en Andragogía. Yo espero que estas revisiones teóricas y los ejercicios que estamos llevando a cabo pues sean de utilidad para reflexionar acerca de nuestro quehacer cotidiano. Creo que siempre es importante, independientemente de tener una postura bastante abierta, el tener una línea clara de trabajo. Y en esa línea clara de trabajo, pues precisamente ir reforzándonos a través de la teoría, a través de diversos pensamientos y retroalimentando nuestra experiencia. Creo que una persona que se dedica a esta noble labor de la educación jamás debe dejar de aprender para continuar compartiendo, para continuar en los procesos de formación, para continuar en estos maravillosos espacios de aprendizaje. Pues bueno, hoy vamos a revisar precisamente un modelo andragógico del doctor Malcolm Knowles. Malcolm Knowles, así como un breve dato nada más, fue un docente estadounidense que se dedicó precisamente a la andragogía. El término ya habíamos revisado, fue añadido por Alexander Kapp. Y bueno, Malcolm Knowles vive en el siglo pasado, entre 1913 y 1997. Es importante que Knowles menciona en su modelo holístico que se compone de tres niveles. Primero, me gustaría que pudiéramos comprender qué es el término holón, el término holismo, y tiene que ver precisamente con ver al fenómeno o al sistema como un todo. Un todo que, si bien es cierto, se puede componer por partes, todas forman parte del todo, todo forma parte del mismo sistema. En ese sentido, los tres niveles que el maestro menciona es precisamente las metas y propósitos de aprendizaje. En la mayoría de las veces los expertos han visto únicamente el crecimiento individual del ser. Sin embargo, Knowles considera que existe una interrelación entre el individuo, la institución y sociedad a la que pertenece. Es importante mencionar que la educación es un proyecto social. La educación es parte del proyecto social de un contexto, es parte del proyecto social de un Estado, es parte del proyecto social de una nación, y en los tiempos contemporáneos que nosotros estamos viviendo, es parte de un proyecto social no solamente de una nación, sino de la especie. En ese sentido, vamos a continuar y creo que es importante mencionar que cuando nosotros estudiamos al individuo, lo vamos a ver en nuestro segundo módulo, en psicología del adulto, no únicamente estamos estudiando al individuo en tanto un ser, sino al individuo en tanto un ser social. En otras palabras, todo lo que una persona consiga en su desarrollo se beneficiará tanto la institución como la sociedad, compartiendo recíprocamente los logros. Por ejemplo, si un estudiante de una localidad situada en la parte más lejana de la serranía de su estado va a la ciudad más cercana a continuar con sus estudios para prepararse profesionalmente, al obtener su título regresa a su comunidad a ejercer su profesión. Se cumplirá con lo antes dicho. Él con su beneficio personal, por ser ahora un profesionista, y la comunidad de la cual salió logrará un avance colectivo al contar con un profesionista que quizá sea el primero en su localidad. Otra cuestión que es importante mencionar y también se ha considerado a partir de otros pensamientos críticos es la diferencia individual y la situacional. Es importante mencionar, creo que ya lo hemos estado comentando en algún momento, dice Fromm que para que nosotros podamos entender
la estructura del carácter del hombre contemporáneo, es importante entender dos cosas: los procesos sociales y los procesos psicológicos. Estos niveles que menciona el doctor Knowles habla precisamente de estas diferencias que nos hacen ser sujetos, que nos hacen ser personas, que nos hacen ser individuales, pero además, de manera situacional, considerar el momento histórico y la posición geográfica en que éste se sitúa. Aunque estemos en un mismo estado, por ejemplo, yo estoy transmitiendo desde la capital de Oaxaca, aunque nosotros estemos en un mismo estado, no es lo mismo enseñar a la región de la Cañada o compartir el escenario de aprendizaje en la región de la Cañada que en la región de la Mixteca. La costa con la Sierra Norte, la Sierra Sur, la Sierra Mazateca, etcétera. Entonces, inclusive en la urbe vamos cambiando por toda esta parte de las subculturas. En otro sentido, los principios fundamentales del aprendizaje de los adultos, se mencionan 6 principios que ustedes van a poder revisar en la figura que está precisamente en las notas, y esos 6 principios se describen a continuación. Los voy a ir mencionando. El primer principio de la andragogía es: el aprendiz necesita saber por qué tiene que aprender algo antes de someterse al proceso de aprendizaje. Repito, el aprendiz necesita saber por qué tiene que aprender algo antes de someterse al proceso de aprendizaje. Como el adulto es partícipe de su formación, él debe identificar claramente la necesidad de su aprendizaje, a diferencia de la pedagogía. En este caso no se le dirige al participante de tal manera que se le enseñe, sino más bien él, sabiendo cuál es su función en la organización y reconociendo sus deficiencias y sus recursos también, podrá aprovechar la formación para llegarse de conocimientos que le permitan potencializar su diseño. Creo que ya hemos estado mencionando precisamente estos elementos y tienen que ver con que el adulto, de manera voluntaria y en el mejor de los casos como un ser consciente, ha decidido canalizar todos sus recursos para adentrarse en un escenario de aprendizaje, sea cual sea. Por ejemplo, las personas adultas que no han aprendido a leer y que no han aprendido a escribir, de manera voluntaria y de manera consciente, pueden decidir acudir a un centro de alfabetización, como normalmente se les conoce, y ser partícipes de este proceso de aprendizaje. Quizás digan: yo quiero aprender a leer por tales razones, porque creo que estamos viviendo en un tiempo en el que es necesario leer, yo quiero aprender a escribir. Entonces, en ese sentido, creo que es importante darse cuenta que el adulto en este proceso, además de autoconocimiento de su naturaleza, de autorrealización, debe ser responsable de sí mismo en este proceso de aprendizaje. Esa primera situación planteada nos va a llevar a un segundo principio andragógico, el autoconcepto. Reiterando que, a diferencia de la pedagogía, en donde el estudiante es guiado y por ende parte de la responsabilidad de su formación es extrínseca, ya que recae en los padres de familia y maestros, y por eso en ocasiones se va de dicha responsabilidad o la delega y no la asume como propia. En la andragogía, en el acto andragógico, el adulto, por ser una persona con un grado de madurez tal que le permite saber que en él mismo está la responsabilidad de su crecimiento y de su vida, al dar el primer paso, al decidir participar en un proceso de aprendizaje, significa que ha determinado que su autoconcepto actual le es insatisfactorio y que ve una posibilidad de mejorarlo. Fíjense qué interesante manera de pensar, porque cuando nosotros como adultos nos damos cuenta que todos los recursos tienen fecha de caducidad, vemos la manera de poder seguir desarrollándonos. En este ciclo vital, y lo vamos a mencionar en el segundo módulo de manera más profunda, pero permítanme solamente hacer una referencia, en este ciclo vital
que vive el adulto puede tener la conciencia de seguir desarrollando o bien caer en un estancamiento que en algún momento va a recaer en la frustración. Un tercer, eh, un tercer principio desde esta concepción andragógica es indispensable considerar que el participante adulto, a diferencia de los más jóvenes, trae un cúmulo de conocimientos generales. Estos pueden ser a partir de, ya lo mencionábamos como parte introductoria, de la doxa, de la experiencia. Kant decía que de la ignorancia se trasciende al conocimiento a través de los sentidos. Entonces, y solo entonces, se va a poder generar una experiencia y a través de esa experiencia se va a poder formular una opinión a través del lenguaje verbal. Esto es historia de vida. También esos conocimientos generales previos pueden ser parte de la formación académica, de los cursos previos o tantas fuentes de información. Ustedes pueden revisar la literatura del famoso sociólogo Zygmunt Bauman y él precisamente hace referencia a esta era de la información, aunque como un comentario editorial, el hecho de que estemos en la era de la información no quiere decir que estemos informados. Continúo. Esos conocimientos generales o conocimientos previos también son experiencias acumuladas por el tiempo y eventos vividos. Todo esto multiplicado por la cantidad de participantes hace de cualquier curso sea prácticamente único, porque además del mosaico de conocimientos y experiencias de los participantes, también tienen que ver el horario, el lugar, las técnicas empleadas, materiales didácticos y otros tantos más. Fíjense qué interesante. Creo que esto que estamos comentando en este tercer principio andragógico, tiene que ver precisamente con lo que Jean Piaget en uno de sus famosos artículos menciona que es el sistema el que debe adaptarse a quienes están aprendiendo y no estos agentes epistémicos, es decir, quienes están aprendiendo, se tienen que adaptar al sistema, sino que el facilitador del aprendizaje debería en ese primer momento considerar cada una de las personalidades que tiene en el aula para poder llevar a cabo el proceso andragógico. Gran tarea nos pone este autor. Lo idóneo sería que el facilitador, con el conocimiento previo de algunas características de los participantes, pueda darle una plusvalía a su curso. Por ejemplo, si el tema a desarrollarse es la comunicación efectiva y sabe que dentro del auditorio hay uno o varios comunicólogos, podrá incluirlos como expertos que son del tema y contribuyan en el desarrollo del mismo. Lo más común es que se ignora de las características de los participantes y que los expertos pueden quedar fuera de participar por el hecho de no considerarlos desde la planeación, desde la organización del curso que realiza el facilitador. Aunado a esto, creo que muchos que nos dedicamos a esta parte de la docencia, nos cuesta a veces, y más cuando se trata de un número cuantioso de estudiantes en un grupo, aprendernos al menos su nombre, saber sus características, saber escuchar qué está pasando en el ambiente. En ese sentido viene como cuarto principio andragógico la disponibilidad que tiene el participante de aprender. Y va muy ligado precisamente con el primer principio. Esto tiene que ver con los contenidos temáticos, desarrollados en que el curso sea significativo al participante adulto, debido a que los relacione con su vida o algún rol de ella. Fíjense que es interesante darse cuenta que el estudiante adulto, el agente del aprendizaje, en este caso el adulto, todo, y es un acto de conciencia, todo lo que va a aprender lo va a querer aplicar en su vida cotidiana, en sus realidades más próximas. Asimismo,
todas las actividades a realizar conocidas dentro de nuestros currícula como tareas deben estar estructuradas de tal manera que permitan pasar de una etapa del desarrollo a otra. En otras palabras, dichas actividades sean prácticas congruentes del contenido temático abordado, estructurado, de un grado de dificultad menor a mayor, factibles, diseñados de tal manera que procuren minimizar los obstáculos físicos, cognitivos y emocionales que conlleven a la frustración o predispongan negativamente al individuo, rompiendo así este cuarto principio que es la disponibilidad de aprender del participante, del adulto. Quiero compartir con ustedes una experiencia que he tenido durante estos últimos días. Yo doy una materia para adultos que se llama Psicología de la Motivación. Y Psicología de la Motivación es una materia teórica, pero siendo adultos jóvenes, creo que de repente esto les podría parecer un poco aburrido y ellos quisieran, yo me he dado cuenta que por su naturaleza quisieran aplicar todo lo leído a realidades próximas. Así que se me ocurrió en mi organización del curso hacer una lectura muy sencilla, muy breve, pero que además estuviera cargada de emocionalismo, de algo genuino, inclusive podríamos decir que hasta de ficción. Y me refiero a esta obra que ha tenido un récord mundial en ventas de Richard Bach y que se llama precisamente Juan Salvador Gaviota. Y entonces lo que los que hicieron los estudiantes fue precisamente, la indicación fue que leyeran a Juan Salvador Gaviota, es un texto muy breve, leyeron a Juan Salvador Gaviota y posteriormente eh, hicieron unas anotaciones de lo que más les impactó, de lo que más les asombró acerca del texto. Una vez teniendo conocimiento previo de la lectura, ahora sí pudimos llevar a diferentes postulados de las teorías o modelos de la motivación, considerando los teóricos, los principios o postulados, hacer una correlación con las diversas escenas que se presentan en el texto. Por ejemplo, a ver si me acuerdo de algo que expusieron los chicos. Ya, el contexto creo que es importante y la forma de pensar. En ese sentido, Jean Paul Sartre decía en su obra acerca del existencialismo, tal son los pensamientos del hombre, es él. Y Juan Salvador Gaviota iba obedeciendo a su forma de pensar. Si su forma de pensar era de una manera que se sentía frustrado, todos los resultados lo iban a llevar a la frustración. Pero cuando él es afectado por una gaviota mayor, sus pensamientos cambian y dice, no solamente tengo que planear así, sino tengo que planear, se refería a volar, más en pendiente, y cuando sus pensamientos cambian, a través de haber analizado las experiencias previas, también los resultados cambian. El quinto principio andragógico, orientación hacia el aprendizaje, es conveniente considerar dos cosas. Que el curso esté planteado para obtener conocimientos, destrezas, valores y actitudes de una manera más eficaz, al presentárselo en un contexto de aplicación a las situaciones de la vida real. Por ejemplo, en lugar de dar una cátedra, una disertación, de los reglamentos de la organización, lo idóneo sería que previo a la sesión se les indique la lectura a realizar, especificando las páginas o capítulos mínimos necesarios y durante la sesión abordar el tema a través de mini casos que pongan en juego el conocimiento, experiencia y valores de los participantes. Es importante darse cuenta cómo en este principio la intencionalidad y esta disponibilidad de aprender por parte del adulto es muy, muy importante. Continuando, solamente así vamos a conseguir lo que conocemos como aprender haciendo, evitando que el participante esté en un estado meramente receptivo. Y como segundo elemento, que el tiempo sea el apropiado en la formación y no se llegue al extremo de mantenerlo sentado varias horas. No hay que olvidar que aunque estén sentados en sillas cómodas, con el paso del tiempo el cansancio se vuelve un distractor del aprendizaje, incluso puede ser una causa
de que sea un tiempo muy exagerado y cause un aburrimiento en el escenario de aprendizaje. Es importante considerar que en el caso de los adultos, a veces ellos viajan para llegar a tomar un curso, para llegar a tomar un diplomado, para llegar a tomar una capacitación, para llegar a una maestría, la licenciatura, porque además viven otros roles, el rol del trabajo, el rol de padre, el rol de madre, el rol de diferentes roles. Y para que ellos puedan presentarse en un escenario de aprendizaje, quizás viajaron horas, quizás viajaron toda la noche o quizás están saliendo de trabajar. Para ir concluyendo con los principios, el error más común que en los procesos formativos se da es hacer exposiciones con el uso de toda la tecnología posible a nuestro alcance. Sin embargo, tal vez después de 30 minutos o menos, el participante se impaciente porque se perciba pasivo y peor aún, si el tema es el último después de varias horas de haber iniciado la faena. Es importante darse cuenta que mantener dinámica, mantener activa la atención de los participantes siempre es importante. El sexto y último principio andragógico es la motivación para aprender. Se puede entender por motivación como la generación del desplazamiento de una actitud hacia otra distinta. Para algunos psicólogos, la fuente de motivación viene del individuo mismo, aunque algunos otros la dividen en motivación interna y motivación externa. La primera, es decir, la motivación interna, tiene que ver con los intereses personales y los desafíos que el adulto se imponga. Sin embargo, la motivación externa tiene que ver con los factores ambientales y según los expertos se basa en tres cosas principalmente: recompensa, castigo e incentivos. Bueno, yo espero que ustedes puedan analizar la lectura que acabo de comentar y que en ese sentido podamos pasar al, eh, al cuestionario acerca de este modelo y a manera de ensayo reflexionar acerca de una opinión acerca de nuestro quehacer cotidiano y práctica docente, considerando dos planteamientos. Comparte cómo has aplicado a tu quehacer cotidiano docente profesional los principios mencionados por Malcolm Knowles. Y a manera de reflexión, ¿cómo crees que ayudaría a aplicar el modelo de Malcolm Knowles en los ambientes de aprendizaje con adultos? Estamos llegando a la recta final del primer módulo del diplomado en andragogía y para mí sigue siendo siempre un gusto, una práctica genuina el poder compartir con cada uno de ustedes. Me despido y seguimos en contacto. Que tengan un feliz día.